Desde el foro principal de Televicentro, queridos amigos, vecinos en todo el país, aquí iniciamos el caminar de las informaciones, 2:30 para contarles todo lo que ha pasado en Ecuador y el mundo entero. Alison Corral y Maurito, buenos días. Robert, Mauri, muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar en esta, la primera emisión del Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional en este día martes. Septiembre, mes frío, ¿no? En la mañana está haciendo friecito. Quito amanece con una temperatura en el sur de la ciudad de 6 grados centígrados. Norte, algo más, en 7 y en los valles está en los 9 grados. Así que los que salen a esta hora arropaditos, pero la temperatura llegará hasta 23 grados centígrados. Así es, al mediodía protegerse por favor del sol, use bloqueador y también un paraguas para que se pueda proteger. Cafecito caliente, té, lo que usted prefiera, buen desayuno. Hay mucho para contarle, así que usted tiene la palabra. Iniciamos contándoles que un ciudadano extranjero perdió la vida luego de ser atropellado por un bus de la Metrovía. El percance de tránsito se registró en el norte de Quito. La mañana avanzaba, el movimiento de personas así como de vehículos era intenso. De pronto a la altura de las avenidas La Prensa y del Maestro, norte de la capital, una maniobra inesperada y rauda del conductor de una unidad del Metrobús puso a los pasajeros en alerta que algo sucedía. Pasaron los segundos y la gente se aglomeró. Lamentablemente un hombre estaba tendido en la calzada exclusiva que utiliza el transporte público. Lastimosamente esto produjo el deceso de la persona que estuvo dentro de este carril. Aunque serán las pericias las que determinan qué pasó, aparentemente el ciudadano extranjero habría intentado cruzar la vía sin mirar el peligro. Cuando se percató que la unidad estaba encima fue muy tarde, lamentablemente murió aplastado por las llantas del pesado automotor. La versión del conductor es que se cruzó sin la debida precaución y fue impactado por el vehículo. Testigos que estuvieron presentes en el atropello comentaban a voz baja que el conductor aparentemente no fue responsable del lamentable hecho, que en este caso fue imprudencia del peatón, que por razones que desconocen habría intentado ganar unos segundos al tiempo, pero el tiempo fue más rápido que sus intenciones de llegar al otro lado de la vía. El vehículo fue detenido, el conductor se encuentra en el sitio para las averiguaciones necesarias. El fallecido cargaba sus documentos. Gracias a los papeles lograron conocer su identidad y nacionalidad. Un ciudadano de nacionalidad extranjera de República Dominicana, aproximadamente unos 33 años de edad. Ahora habrá que esperar que amigos o parientes lleguen al departamento forense a reclamar los restos del foráneo que madrugó sin saber que la muerte caminaba de su mano. En Quito informó Iván Casamen. Vamos a la provincia de Napo, un caso de necrofilia como suena la ciudad. El cuerpo de una niña fallecida el 7 de septiembre fue abusada sexualmente. Terrible esta información. Veamos. La madrugada del sábado 8 de septiembre, los habitantes de la provincia del Napo despertaron con una novedad. Una tumba en el cementerio de Archidona, Edén de la Paz, había sido profanada. Situación que indigna a los moradores y piden mayor control. Nos manifestó la médica perita de que sí, el cadáver había sido utilizado de forma sexual, es decir, había tenido la persona quien sacó al cadáver pues relaciones sexuales. Fueron transeúntes quienes dieron parte a la autoridad tras divisar el cuerpo violentado sexualmente de una niña de 10 años que había fallecido el día anterior 7 de septiembre por un paro cardiorrespiratorio. Sus familiares se encuentran conmocionados y piden justicia. Pues le pedí a Diosito y a las autoridades que nos ayuden a encontrar a esos bandidos que sacaron de ahí. Toda dañada. El caso aún sigue en investigaciones. Sin embargo, la fiscal Rocío Villarreal confirmó que el cuerpo de la menor había sido víctima de un caso de necrofilia, conducta sexual de personas que tienen relaciones con cadáveres humanos. Este no es el primer caso en el Ecuador. En el 2016 se registró un hecho similar en Mocache, provincia de Los Ríos, donde el cadáver de una mujer de 60 años fue violado a pocas horas de ser enterrado, hecho que no fue sancionado. En Napo informó Francis Escobar. Y en Cuenca se registró un nuevo caso de femicidio. Una mujer fue asesinada presuntamente por su conviviente, quien fue detenido. Sigue en aumento el número de femicidios en la ciudad de Cuenca. Cristina T., mujer de 55 años, fue asesinada presuntamente a decir de las autoridades por su pareja, con quien convivía en el domicilio ubicado en el sector de Moyopongo de la parroquia de Ricaurte. Lo que le encontré al esposo en la puerta, le pregunté qué había pasado y me dijo que la señora estaba enferma. Pues yo entré adentro y le vi a la señora ya prácticamente sin vida. La policía encontró a la víctima en el piso de la habitación en medio de un charco de sangre. Hemos encontrado el cadáver que está en el piso.
Daba signos de haber sufrido violencia física, supuestamente de parte de su conviviente Luis F., de 60 años de edad. Se presume que es la utilización de un arma blanca. En la parte frontal, en el pecho, que no te tenga las... Varias heridas. Sí, tiene varias heridas. El supuesto asesino de la mujer fue aprendido por miembros de la policía y puesto a órdenes de las autoridades correspondientes. Al llegar al lugar encontraron a un ciudadano en actitud sospechosa y nerviosa. Por lo tal, ingresaron al domicilio e identificaron la novedad que le estoy manifestando. Y es más, la persona, el sospechoso, que es el único que estuvo con la señora, tiene manchas en su cuerpo, manchas de sangre, incluso en su cara, en su ojo tiene manchas de sangre. Posiblemente utilizó algún arma blanca. Miembros especializados de la policía realizaron las pericias de ley y procedieron a trasladar el cadáver al centro forense. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. 7:01 de la mañana, 6:01 en Galápagos. Los vecinos del sector conocido como El Brinco, esto es en el norte de Tulcán, alertaron a las autoridades sobre la aparición de un cadáver en las orillas del río Carchi, en la frontera con Colombia. Se trataría de un joven de nacionalidad venezolana, quien aparentemente se habría ahogado mientras se bañaba. Lamentable, le contamos. Lo conocían en el barrio como Georgie, un ciudadano de unos 38 años. Dicen que llegó hace 4 meses desde Venezuela y se dedicaba a reciclar. Esta mañana dieron la alerta de que se encontraba a la orilla del río, muerto, por lo que organismos de socorro de la policía acudieron para sacar el cuerpo sin vida. En el cual existe características como tatuajes. Sí, él estaba trabajando y era buena persona él. Sí, en la chatarrería, sí, ¿no? Ahí trabajaba. Sí, era buena gente, el señor saludador, todo, él sabía venir aquí donde mi hermana a comprar cigarrillos. La policía afirmó que se encontraba semidesnudo y no presentaba signos de tortura. Recordaron que la noche del domingo saludó con varios de los vecinos, vivía junto a otros compañeros en esta vivienda abandonada y al no tener servicio de agua solía bajar hasta el río a bañarse. Aparentemente la corriente le jugó una mala pasada y se ahogó. Está sin ningún tipo de prenda de vestir por la situación del arrastre de la corriente del río. Más o menos era a las 8:30 de la noche, subía con un carro grande de reciclaje. Le dábamos cualquier cosita, así, comida. La extracción del cadáver fue una tarea complicada por lo difícil del terreno. Miembros del GOE tardaron más de 1 hora para poder sacarlo. Nos da una alerta que un cuerpo sin vida se encontraba en el río Carchi, justo con el límite entre Colombia y Ecuador. Aproximadamente 1 hora por el terreno, por la dificultad, por el desnivel que tiene el terreno, por el ascenso que nos tocó realizar con dicho cuerpo. Algunos de los vecinos manifestaron que era una persona de confianza, pues él fue el único que quedó desde que inició la migración. Sus amigos tomaron otro rumbo, mientras que quienes llegaron últimamente mantienen con temor a los moradores del sector. El miércoles se fueron los últimos compañeros que vinieron con él. Yo sabía que ella le daba girando, era amiga de él y eran conocidos. Los 3 siempre fueron a vivir juntos, fueron a trabajar juntos en una recicladora y ahora estaba reciclando. Desde Tulcán informa Miriam Enríquez. Y un periodista deportivo radial fue herido de bala en el sector del Guasmo al sur de Guayaquil. La policía investiga el móvil de este hecho. El hecho se registró en la cooperativa Florida 2 del Guasmo, al sur de Guayaquil, en momentos en que el joven se encontraba afuera de esta tienda y le dispararon. Él estaba haciendo una recarga a 3 casas de donde vivimos cuando lo dispararon. Él vino a hacer la recarga de televisión pagada, entonces vino aquí, la señora lo atendió. Cuando él estaba esperando el vuelto, ha estado viendo y entonces escuchó que algo sonó y sintió la quemazón aquí. Entonces él, lo que ay, nomás dijo, y paz, no. Me asomé a coger el número de carga y toma, mijo, me dio los 50 centavos. Ya, mijo, ya te traigo los 5. En eso cuando dijo, ay, ¿qué pasa, vecino? Aquí tengo un disparo, dijo así, y pues se tiró. Según versiones, no le robaron nada. Él vio un taxi y una moto, pero él no vio cuando lo dispararon, no que cuando él ya sintió fue el impacto. Dice que cuando él ya levantó la mirada, él vio el taxi que pasó y él me dijo que había visto a 2 tipos en el taxi. Entonces el taxi como que se corrió para allá. La familia del periodista deportivo Gabriel Leonidas Pacheco Reyes, de 29 años de edad, asegura que no tenía enemigos. Lo han confundido con alguien, porque él es una persona sana, no ha tenido problemas con nadie, ni por aquí, ni nada. Por robarle parece que no ha sido, venganza tampoco, porque él no tiene problema con nadie. Nosotros suponemos que lo pudieron confundir con alguna otra persona. Él es periodista deportivo, trabaja en 3 radios y él comenta ahí en esas radios. Si mi es una persona que él no le hace mal a nadie, él se dedica a lo de él, al trabajo. Él andaba tranquilo, solamente sale de la casa
y ahí como que lo hayan estado esperando. El joven está asilado en el Hospital General del Guasmo Sur. La bala la tiene en el hígado y han dicho los doctores que no es conveniente sacársela porque podría tener una hemorragia. Y que en este caso se la dejen nomás a ver cómo va él, cómo va evolucionando. La policía investiga este caso y busca a los implicados. Manifiesta que no pudo ver a ninguna persona ni tampoco fue objeto de robo, ¿no? La DINASEG está ya con conocimiento de este caso y hará las tareas investigativas para esclarecer esta tentativa. Informó Rosalena Vasconés. Vamos a contarle que en varios operativos, unidades de la policía decomisaron más de 1,5 toneladas de clorhidrato de cocaína. El director de antinarcóticos resaltó la colaboración del avión estadounidense Orión P-3 para el resultado que le contamos. Miremos. Antes de volver a los Estados Unidos, participó en varios operativos con información entregada por inteligencia ecuatoriana. Hace horas atrás, agentes de la Unidad de Lucha contra el Crimen Organizado, ULCO, sabían de la existencia de una embarcación que avanzaba hasta Centroamérica cargada con bultos de cocaína. El operativo se coordinó de forma milimétrica y la aeronave entró en acción y los resultados aparecieron en alta mar. Encontrándose en su interior 1 tonelada de clorhidrato de cocaína. Cuando la aeronave de Estados Unidos que combate el narcotráfico sobrevolaba espacio aéreo ecuatoriano, la embarcación cruzó a aguas internacionales, fue localizada a 210 millas de las Islas Galápagos. En la interceptación de la lancha rápida participaron guardacostas norteamericanos. Nosotros tenemos perfecta coordinación, tanto con la tripulación en tiempo real, que sale en el vuelo, localiza las embarcaciones. En la embarcación viajaban 4 personas, 3 colombianos y un ecuatoriano, transportando 40 sacos de yute con un peso que alcanzó la tonelada de clorhidrato de cocaína. La ruta marítima estructurada por la organización era Manabí, Galápagos y México. Con esto estamos cerrando, obviamente, en gran parte las posibilidades de que las organizaciones tengan éxito y a su vez mejoramos nuestra capacidad de interdicción. Fue el primer caso en el que operó el P-3, avión de vigilancia para combatir el tráfico de drogas, que llegó el miércoles de la semana pasada y de acuerdo al cronograma tiene que volver a Estados Unidos este martes. Su arribo se dio en el marco de un convenio de lucha antidrogas entre Ecuador y Estados Unidos. Estamos demostrando que es útil, que es una herramienta perfectamente válida y efectiva y que necesitamos, desde mi perspectiva antinarcóticos, lo necesitamos, si es posible, permanentemente. El alto oficial antinarcóticos adelantó que está en marcha un nuevo operativo con colaboración del avión Orión P-3 y que los resultados dará a conocer en las próximas horas. En Quito informó Iván Casamen. Y unidades antinarcóticos de Babahoyo, provincia de Los Ríos, decomisaron bloques de droga que iban a ser camuflados con fruta en un container. El conductor del vehículo pesado fue detenido para investigaciones. Este container venía desde el puerto de Guayaquil para supuestamente cargar banano en una hacienda ubicada en la vía Babahoyo-San Juan. A través de alertas anónimas, la policía tuvo conocimiento de movimientos sospechosos. Así lograron decomisar droga almacenada en bloques tipo ladrillo. En la parte del container, en la que hace el frigorífico, en las cuales pues fueron ya verificados y ahora pues se está realizando el respectivo pesaje para poder constatar si se trata de cocaína o clorhidrato de cocaína. El conductor fue detenido, mientras que personal policial del distrito Babahoyo movilizó con su custodia el pesado vehículo para llevarlos hasta la unidad de vigilancia comunitaria. Con herramientas especializadas, procedieron a retirar las paredes falsas. Realizar pues un minucioso bosquejo pues al vehículo y es así porque se encontró la sustancia sujeta a fiscalización. Existe una persona detenida y se están realizando pues las investigaciones pertinentes para poder llegar al esclarecimiento del hecho. El producto tenía como destino Suiza. Criminalística y antinarcóticos continúan realizando investigaciones para localizar a más personas involucradas, informó Adriana Peralta. Es tiempo de una pausa en nuestros noticieros. Vamos a contarle al retornar que sube entre 10 y 25 centavos el precio del diésel industrial. Además, el expresidente Rafael Correa podría ser convocado para que rinda su versión como parte de las investigaciones que se lleva adelante la Fiscalía por la muerte del policía Froilán Jiménez.
Gracias por acompañarnos. El secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado, anunció en Manta y en Manabí el aumento de 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA para el diésel industrial y atunero y 10 centavos sobre el precio del diésel para otras pesquerías. El tema generó reacciones en este sector. Le contamos. Como parte de las medidas económicas aplicadas por el gobierno, se anunció este lunes en Manta, provincia de Manabí, un incremento entre 10 y 25 centavos el precio del diésel industrial. Así lo ratificó el secretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado. El diésel industrial atunero aumenta 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. El diésel para otras pesquerías aumenta en 10 centavos sobre el precio terminal sin IVA, valor que no se modificará en 2 años. Y el diésel camaronero industrial aumenta en 25 centavos sobre el precio terminal sin IVA. El tema generó reacciones en el sector pesquero. Hay un grupo que está de acuerdo con los montos establecidos. En cierto modo hemos llegado a un consenso con la Secretaría del Estado. Es peor que suban el combustible a más costo. 10 centavos es razonable. Sin embargo, los barcos que hacen pesca interoceánica aseguran la afectación para este sector es considerable. Entonces, 10 centavos para nosotros sí lo representa bastante en el volumen que manejamos. Entonces, nuestra propuesta era de 5 centavos. Las afectaciones ya se están dando. Realmente la pesca, no hay pesca dentro de las 100 millas y están llegando mucho más a las 200 millas, pero el combustible no le alcanza. Según se confirmó, la aplicación del incremento es inmediata. Sin embargo, aún hay sectores que buscan llegar a consensos con el gobierno para evitar afectaciones en la flota pesquera semi-industrial. En el plazo de hasta 30 días se procederá a reclasificación de embarcaciones del sector pesquero. Con cámaras de Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y el Procurador General del Estado anuncia que pedirán la nulidad del laudo arbitral que condena al Ecuador en el caso Chevron. Mientras tanto, los afectados por la contaminación provocada por la petrolera aseguran que continuarán con sus gestiones legales para hacer efectiva la sentencia en contra de esta empresa. Adelantan que si el Estado deniega justicia, no descartan presentar una demanda en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El anuncio lo realizó el Procurador General del Estado. El Ecuador analiza todas las acciones a seguir tras el fallo arbitral en el caso Chevron Texaco. No se descarta que se solicite la nulidad del laudo arbitral. El derecho civil de los Países Bajos establece la posibilidad de que las partes de un arbitraje puedan demandar la nulidad del laudo arbitral en las cortes holandesas. Que el Ecuador no está de acuerdo con la sentencia emitida por el tribunal en La Haya y que buscarán los mecanismos legales para tratar de revertir esta decisión. Estamos explorando esa posibilidad, puesto que obviamente no estamos de acuerdo con muchas de las consideraciones y de las conclusiones a las que llega el laudo. Mientras tanto, desde la Unión de Afectados por la Contaminación causada por Chevron en la Amazonía, ratifican su rechazo a la decisión arbitral y ratifican que un laudo no puede estar por encima de una sentencia. Vamos a defender a toda costa la sentencia judicial que legítimamente hemos ganado. Que ellos seguirán luchando porque la sentencia que ordena pagar a Chevron más de 9.000 millones de dólares para la reparación de la Amazonía se aplique. Nosotros hemos luchado en contra de Chevron. Hoy vamos a seguir luchando nosotros como pueblos indígenas. No descartan acudir a instancias internacionales para que esa sentencia se pueda ejecutar. Es una lucha por los derechos humanos. Y esa lucha por nuestros derechos no la vamos a abandonar. No claudicaremos jamás hasta que logremos que se repare el daño. Además, advierten que si el Estado ecuatoriano les deniega justicia, aceptando el laudo y dejando sin efecto la sentencia, ellos acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado. En el supuesto caso que el Estado ecuatoriano pretenda impedir que ejerzamos nuestro derecho a defendernos y ejecutar la sentencia, no dudaremos en recurrir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos en una acción en contra del Estado ecuatoriano. Los afectados ratifican que la sentencia en contra de Chevron está en firme y que seguirán con sus esfuerzos legales para que finalmente la empresa Chevron pague por la remediación ambiental tras la contaminación que causó en la Amazonía ecuatoriana. Informó Javier Gallo.
Y es que la decisión del Tribunal Arbitral de La Haya con un laudo parcial que deja sin efecto la sentencia en contra de Chevron por la contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana afecta la imagen del sistema judicial nacional. Esto de acuerdo a dos analistas quienes además reiteran que podría afectar al presupuesto general de nuestro país. El laudo emitido por un tribunal arbitral de La Haya donde se deja sin efecto el dictamen de la Corte del Lago Agrio en contra de Chevron por contaminación ambiental en la Amazonía ecuatoriana y que además obliga al Estado a indemnizar a la petrolera norteamericana, tendría una lectura clara sobre el sistema judicial. Deja muy mal parada a las Cortes, porque la Corte Nacional y las Cortes de Apelación sí tuvieron la oportunidad de corregir esta sentencia, que había ya graves indicios de corrupción y no lo hicieron. Es que de acuerdo al informe de los árbitros, la sentencia de 9.500 millones de dólares por perjuicios causados a pobladores indígenas de la Amazonía, quienes interpusieron una demanda, habría sido obtenida a través de fraudes, sobornos y corrupción. Es decir, dice, aunque hay una sentencia en el Ecuador, esa sentencia no se debe cumplir, no se debe ejecutar porque es una sentencia fraudulenta, dolosa, corrupta. Es decir, no es que anula la sentencia, sino que dice que esa sentencia, aunque existe, no vale para ser ejecutada por un mandato de un tribunal internacional. De ahí que para los dos analistas las investigaciones deben ampliarse, determinar quiénes tenían la mano sucia. Da pena porque realmente ellos han sufrido un perjuicio, tantos años de litigación, pero también ahí están las malas prácticas, esas reuniones, sobornos, ahí se está pagando la factura por esta situación. Permitieron que esta demanda esté teñida y esté manchada, si se quiere, en las manos de la justicia ecuatoriana. La fase de cuantificación del daño que se debe resarcir a la compañía iniciará dentro de 90 días y podría tomar varios meses, informó Adriana Peralta. Y el caso Chevron no es el único litigio internacional que el Ecuador debe enfrentar. Según la Procuraduría, al menos 35 procesos legales se deben ventilar en cortes internacionales. Esto podría costar al país cientos de millones de dólares. El último laudo arbitral a favor de la petrolera Chevron no es el único que debe enfrentar el país. Según la última estimación de la Procuraduría General del Estado, existen al menos 36 otros procesos legales que el país deberá afrontar en cortes internacionales. El valor que reclaman las empresas supera los 13.000 millones de dólares. La mayor parte de estos procesos hacen referencia al sector petrolero y minero, aunque también constan procesos en sectores como la construcción, la banca y el sector empresarial. Según la Procuraduría, el Ecuador debe afrontar estos procesos legales en cortes de diferentes partes del mundo, además de varios procesos de arbitraje internacional que aún están pendientes. En estos últimos años, el Ecuador ha sufrido varias derrotas legales, por ejemplo en el caso Oxy y en la de Ecuador TLC. En el caso Oxy, el país se vio obligado a cancelar cerca de 980 millones de dólares en el gobierno anterior a la petrolera por un laudo arbitral que ordenó cancelar este monto como indemnización luego de que se declarara la nulidad del contrato con la petrolera y se la expulsara del país. Son los procesos legales que el Ecuador tiene pendientes y que deberán resolver en cortes internacionales, informó Javier Gallo. Según la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Altamirán, ya se ha recibido un primer desembolso para las elecciones seccionales de este 2019. Además, tener listos los plazos para el proceso de selección e inscripción de los candidatos. En la primera etapa, 102 veedores entre personas naturales y jurídicas han sido ya calificados. Ellos acompañarán el proceso de selección para la postulación a futuro de quienes podrían ser electos consejeras o consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. A decir de la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaín, los plazos para los procesos a seguir son: la convocatoria a inscripción de postulaciones va desde el 19 de septiembre de 2018 al 2 de octubre. Las denuncias de la ciudadanía en contra de estas postulaciones presentadas será del 4 de octubre al 7 de octubre. La verificación de las postulaciones del 12 de octubre al 2 de noviembre de 2018. Las impugnaciones a las postulaciones del 5 al 9 de noviembre. Y la publicación y difusión de la lista de candidatos de consejeros al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social será el 12 de noviembre.
Para finalmente las inscripciones de candidaturas va desde el 22 de noviembre al 21 de diciembre de 2018. Con respecto al presupuesto para la promoción electoral de quienes resulten ser candidatos al Consejo de Participación, el CNE trabaja en un reglamento para garantizar el proceso. El presupuesto asignado para esta actividad está asignado en el monto de $6 millones. Siendo así el presupuesto total para las elecciones seccionales el monto de $99 millones. Se ha realizado el primer desembolso, que es un anticipo que nos da la posibilidad ya empezar con las contrataciones para las brigadas de cambios de domicilio, todo lo que significa empezar con un proceso de contratación para lo que es papelería, para los documentos electorales y sobre todo contratación de personal que nos será en el apoyo tanto técnico como operativo. Para la ciudadanía que desee realizar el cambio de domicilio, se han destinado 725 brigadas a nivel nacional. Para esto necesitan los siguientes requisitos. Es la cédula de identidad, un documento que le identifique su real domicilio donde se encuentra, que puede ser una factura de luz, agua o teléfono. Las inscripciones para candidatos, tanto para el Consejo de Participación Ciudadana como candidatos a los gobiernos autónomos, se realizará del 22 de noviembre al 12 de diciembre. Es así que invitamos a la ciudadanía, a los movimientos y partidos políticos, cumplir con las reglas de las próximas elecciones. Informó Patricia Aldaz. Y la Comisión Técnica Ciudadana de Selección aprobó el informe de recomendación sobre postulantes al concurso de selección de consejeros del CNE. Durante esta sesión se dio a conocer el listado final de los 26 postulantes que superaron la fase de verificación de requisitos e inhabilidades. En el lado opuesto, la Comisión Técnica Ciudadana de Selección no procedió a analizar el expediente de sus candidatos a las organizaciones que no superaron la fase de acreditación. Y muchísima atención, la Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Riobamba. Allí se declaró al 11 de septiembre como el Día de la República. Además, se brindó varios reconocimientos. Veamos. La Asamblea Nacional sesionó en la ciudad de Riobamba, cuyo escenario fue el Salón Sesquicentenario, donde se firmó la primera constituyente. La ciudad fundada por los españoles, aquí se asentó la primera orden franciscana y aquí nacieron también las primeras rebeliones indígenas. Dentro del evento se otorgó varios reconocimientos a estudiantes de la SPOCH, religiosas, a Baltasar Uxca, y se otorgó el reconocimiento al Niño Rey de Reyes como Patrimonio Cultural del Ecuador. Cultural inmaterial del Ecuador. Esta manifestación se encuentra debidamente registrada en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural del Ecuador. El 11 de septiembre fue declarado como Día de la República, uno de los motivos para que la Asamblea en pleno sesione en la Sultana de los Andes. La ciudad de Riobamba y de manera especial el Colegio Pedro Vicente Maldonado se han convertido en el escenario de una fecha conmemorativa importante, el Día de la República. Luego de la intervención de la presidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, el evento concluyó y a esperar un año para que se vuelva a sesionar en Riobamba. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y la ministra del Interior, María Paula Romo, y el secretario de la Política, Paul Granda, mantuvieron una reunión con 23 gobernadores del país para coordinar las actividades y desafíos del régimen en cada una de las provincias. Romo planteó esta reunión en el inicio de su gestión para socializar los lineamientos de su trabajo en esta Secretaría de Estado. El encuentro se realizó en la Sala de Crisis del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 en Quito. En una mirada de seguridad y orden público, que es la que tenemos la responsabilidad desde el Ministerio del Interior, es clave identificar conflictos, prevenir conflictos, saber qué es lo que está pasando en cada una de las provincias para poder adelantarnos a que esos conflictos requieran de la intervención de la fuerza pública. Esto es básicamente la relación que tenemos, pero es una relación indispensable con las gobernaciones. Son las 7:28 de la mañana, 6:28 allá en Galápagos. Contarles ahora que mediante decreto ejecutivo, el presidente de la República, Lenín Moreno, nombró a Javier Santos Sabando como el nuevo gobernador de Manabí, tras aceptar la renuncia de Fabricio Díaz, quien estuvo en el cargo desde junio de 2017. Santos se desempeñó como subsecretario de Gobernabilidad de la Secretaría Nacional de Gestión Política.
Y este 10 de septiembre de 2018 se desarrolló en Ecuador la primera mesa binacional de movilidad humana y servicios consulares. Esta actividad se realiza conforme lo establecido por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence en junio pasado para intensificar el diálogo bilateral sobre asuntos consulares y migratorios. En la reunión se abordaron temas de migración y refugio, servicios consulares, ley de movilidad humana, transferencia de presos sentenciados y el intercambio de información. Y muchísima atención, el expresidente Rafael Correa Delgado podría ser convocado para que rinda su versión como parte de la investigación que se lleva adelante por la Fiscalía por la muerte de Froilán Jiménez del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional. Este hecho, hay que recordar, ocurrió el 30 de septiembre del año 2010. Desde el expresidente Rafael Correa habría salido la disposición que lo saquen del hospital de la Policía Nacional el 30 de septiembre del 2010. En la revuelta policial, Edwin Romero, abogado de la familia del policía del Grupo de Intervención y Rescate GIR Froilán Jiménez, quien perdió la vida en el operativo, así lo confirmó, con base en lo que señala el informe presentado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Dicho informe manifiesta que el señor presidente, en base al contacto telefónico, dispone al señor ministro de Defensa Nacional y al señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que se proceda a rescatarlo. Entonces aquí hay que preguntarle al ministro de Defensa Nacional, al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas a la fecha, qué disposición recibieron en base a la evacuación presidencial. Bueno, es importante que se recepte la versión del expresidente Rafael Correa. Romero explica que en otra parte del informe del general Jorge Peña Coveña, quien en ese entonces cumplía las funciones de director del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se establece la disposición que el día de la evacuación de Correa estaba prohibida la utilización de armamento letal, lo que contradice con las versiones dadas por altos oficiales que están siendo investigados por la muerte de Jiménez. Sobre todo uno de ellos dice que disparó esta munición 2.23 y que utilizó los fusiles HK. ¿Cuál está diciendo la verdad? ¿El general Peña o sus subalternos del Grupo GEO? El delito que se investiga es de ejecución extrajudicial. Para este miércoles está prevista la incautación del armamento utilizado por el Grupo GEO del Ejército Ecuatoriano el 30 de septiembre, que actualmente se encuentra en el Grupo Patria en La Tacunga, donde estaría bajo cadena de custodia el fusil designado a Wilson R., que se habría perdido y de lo cual no habría denuncia. Él en este momento, a estas alturas, después de 8 años, quiere justificar que se elaboró un informe. No confundamos a la ciudadanía, no confundamos a los organismos de justicia, que es un informe con una denuncia de carácter penal por el robo que manifestó él mismo en su versión. La defensa de los dos militares dice lo contrario. Sobre la pérdida del armamento... Todo está debidamente justificado. Todo. Todo está denunciado. Otra diligencia legal prevista es la reconstrucción de los hechos, para lo cual todavía no existe fecha, informó Héctor Romero. Y Luis Guano Tassig, uno de los policías sentenciados por el intento de asesinato al expresidente Rafael Correa en el caso 30S, fue puesto en libertad la tarde de este lunes 10 de septiembre. Guano Tassig estuvo en prisión más de 4 años y ahora dice que continuará el proceso para que se compruebe su inocencia. Al cumplirse el 40% de la pena de 12 años de cárcel a la que fue condenado Luis Guano Tassig, la justicia aceptó ponerlo en libertad. Hoy espero que en este día va a ser un día de gloria, de maravilla, porque voy a escuchar a la señora jueza que dicte algo a mi favor. Ahora pues las autoridades ya están dando oídos a todas las personas sentenciadas que son verdaderamente inocentes. Guano Tassig celebró la noticia junto a su madre, amigos y otros familiares de las autodenominadas víctimas del 30S, quienes estuvieron presentes en la audiencia de prelibertad. Nosotros estamos absolutamente contentos que el día de hoy inicie un proceso de libertad y podamos entonces todos, el país entero y principalmente las familias de las víctimas, tener un reencuentro que permita hacer justicia. Señores, me agradezco bastante. Diosito, de ayudar a los todos, señores, que me ha hecho favor, Dios le pague. El ex uniformado fue inculpado del supuesto intento de magnicidio contra el expresidente Rafael Correa durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010. Junto con él, otros 4 de sus compañeros fueron sentenciados. De ellos, 3 ya están en libertad.
Ahora Wanotasic dice que su lucha se centra en que sus otros 2 compañeros sean liberados y también que se reconozca su inocencia. Con falsos testimonios, con pruebas no verificadas, nos sentenciaron a 12 años. La decisión judicial en este caso señala que el procesado deberá realizar actividades una vez al mes por 4 horas en el Centro de Rehabilitación del Condado durante el tiempo que les resta de sentencia, informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que el exasambleísta Galo Lara, quien goza de prelibertad vinculado en el crimen de Quizaloma, solicita al presidente Lenín Moreno se desclasifique toda la información que tiene la Secretaría Nacional de Inteligencia sobre este caso. Le contamos a continuación. Al haberse cumplido el 40% de la sentencia de 10 años por el triple crimen en Quinsaloma, provincia de Los Ríos, el exasambleísta Galo Lara goza de la prelibertad, con cuyo beneficio legal se ha dispuesto a probar su inocencia. Hoy le pido al presidente Lenín Moreno, desclasifique toda la información que existe en la SENAIN sobre el caso Quinsaloma, al ministro fiscal Paul Pérez, que investigue la denuncia presentada por la señora Clemencia Avendaño 8 días después del crimen de Quinsaloma. Denuncia quiénes fueron los que asesinaron a sus hijos, a su nieto y a su conviviente. También Lara pide la intervención del Consejo de la Judicatura. Investigue a los jueces que copiaron sentencias para encarcelar a personas inocentes. Lara, quien fue acusado como autor intelectual, presentó un informe de la Defensoría del Pueblo, donde se determinaría persecución política. Aquí están las pruebas con una persecución, de una cruel y persecución inhumana contra Carolina Llanos. Lara estuvo acompañado de un representante del Instituto Interamericano por la Democracia. Vamos a comentar sobre el informe recientemente elaborado y presentado por la Defensoría del Pueblo. Y se prueba que realmente fue un perseguido político, Galo Lara. Informó Héctor Romero. Y el político César Montúfar entregó una carta al presidente Lenín Moreno en la que solicita se vete el proyecto de ley de lucha contra la corrupción aprobado en segundo debate el pasado 14 de agosto. Según Montúfar, el proyecto contiene disposiciones que permitirían la impunidad a favor de los procesados por el caso Odebrecht. Asimismo, asegura que se modifica la figura de asociación ilícita del Código Orgánico Integral Penal, por lo que el ex vicepresidente Jorge Glass, que fue sentenciado a 6 años de prisión por este delito, podría quedar en libertad. Por lo tanto, es una ley hecha con dedicatoria para favorecer a Glass y para dejar todo el proceso de Odebrecht, toda la trama de corrupción de Odebrecht en la impunidad. Nos costó mucho avanzar en lo poco que se ha avanzado. Este proyecto de ley lo que está haciendo es desarmar lo que el país avanzó el año pasado en lucha anticorrupción. Al cambiar el artículo, cambia el tipo penal. Por lo tanto, le estaría siendo juzgado y sentenciado por un delito que ya no existe. Ese es el argumento, esa es la estrategia que buscaban los abogados de Odebrecht, de Jorge Glass, que ahora la Asamblea Nacional con esta ley está siguiendo. Por eso pedimos al presidente Moreno el veto de esta ley y que no se permita que en el Ecuador ocurra esta gran burla que sería la inmediata liberación de... Preste atención, la sentencia en contra de la clínica Primavera y 3 de sus integrantes fue revocada en varios puntos. Se dispuso libertad inmediata para Guillermo Tipán. Se redujo la prisión para Diego Alarcón a 2 años y para Liliana Ruales 1 año. Además, se descartó la asociación ilícita. La teoría de la Fiscalía al acusarlos fue que los 3 ciudadanos atendieron partos, cesáreas, preeclampsias, embarazos, gemelares, entre otros procedimientos hospitalarios, sin poseer el título universitario que acreditara su especialidad médica. Además que la clínica no contaba con termocunas, salas de zona de emergencia, convenios para hospitales para derivar pacientes y servicios ambulatorios. El tribunal no encontró pruebas que comprobaran todos los delitos por los que se acusaba, por lo tanto, redujo su pena.
en el cual hay una suerte de una sentencia mixta. Han acogido parte de los recursos de apelación presentados por los procesados o sentenciados. En mi caso, el doctor Guillermo Tipán fue declarado inocente por todos los delitos que se les acusó y que se les sancionó en tribunal penal. En este caso, a mi defendido le sancionaron o le condenaron por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión y engaño al consumidor. En todos ellos nosotros hemos demostrado que en tribunal penal el acervo probatorio no conducía a que existía los elementos objetivos del tipo penal, ni tampoco su actuación dentro del mismo. Por ello ha acogido los jueces nuestro recurso de apelación y la han declarado inocente. Y la mañana de este lunes se generó un altercado verbal entre la alcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y la gobernadora de la provincia del Guayas, Juana Vallejo. El suceso se dio en medio de la visita de la funcionaria guayasense para analizar soluciones ante la escasez del agua potable en el cantón ferroviario. O sea, tenemos que respetarnos las ideologías políticas, señora gobernadora. Si yo no quiero tener aquí a Rafael, es mi problema. Si yo fui elegida por el pueblo, no pongo dedo con usted, señora gobernadora. A mí no me viene a faltar el respeto aquí en el cantón Durán. ¿Qué le ocurre? Yo fui alcaldesa. Traigo un clamor del pueblo. Exactamente. Sin falta de previsión. Porque si usted sabe qué decir. Primero empápese de la situación. Primero llámeme. Lo que parecía ser una reunión amena se transformó en un encuentro de posturas. Todo ocurrió la mañana del lunes. La gobernadora del Guayas arribó hasta el Palacio Municipal para estar presente en la cita pactada con la funcionaria duraneña. Me da muchísima pena comprobar que todavía hay personas del estilo del predecesor que quería imponer las cosas por la fuerza. Hemos venido a conversar, hemos encontrado una alcaldesa exaltada, perdido todos los controles, irrespetuosa. Al indagar a la alcaldesa sobre lo suscitado, ella refirió que la gobernadora pretendió exigirle que retire la figura del expresidente Rafael Correa, imagen que descansa en el despacho de Arce, pedido que no fue tomado con agrado. Es mi expresidente. Por eso no tenemos. Al contrario, tenemos agua por ello. Y sobre todo venir a mandar en mi despacho diciendo qué cuadros o qué figuras políticas yo debería de tener acá. Y por último, a preguntar si la alcaldesa de Durán qué tipo de agua estaba tomando en este momento. Esas no son las formas de venir a solucionar un problema. En medio de la disputa entre ambas funcionarias, existe más de 500.000 de habitantes solicitando el debido abastecimiento de agua potable. Anoche nos dejaron a las 3 de la mañana un tanquero de agua del municipio. Y en las condiciones que me dejaron, estoy aquí, les muestro lo que sale del fondo del tanque. Muchos moradores deben pernoctar en las instalaciones de La Toma, ubicada en el kilómetro 11 de la vía Durán-Yaguachi. Allí esperan hasta que uno de estos vehículos logre llenarse de agua. Ya, entonces imagínense con un tanque o 2 tanques de agua para 2-3 semanas. No es así, pues. De lo que oí en medio de los alaridos de la alcaldesa, en medio de sus gritos y sus alaridos, es que está roto el tramo desde Durán-Yaguachi. Mientras tanto, la funcionaria municipal insiste en que la obra está en camino y que los cortes son producto de las pruebas que se realizan al proyecto que pronto será entregado al pueblo. Que gracias al economista Rafael Correa nosotros vamos a tener agua aquí en el cantón Durán. Si yo fui elegida por el pueblo, no pongo dedo con usted, señora gobernadora. A mí no me viene a faltar el respeto aquí en el cantón Durán. ¿Qué le ocurre? Informó José Morales. Increíble. Luego del altercado entre la gobernadora del Guayas y la alcaldesa de Durán, la gobernación envió 80 tanqueros para abastecer el agua a los habitantes de distintos puntos de ese cantón. Miremos. Al mediodía, habitantes del cantón Durán interrumpieron su hora de almuerzo, pues no tenían cómo preparar los alimentos tampoco. Por ello cerraron vías como forma de protesta debido a la escasez de agua. Autoridades policiales acudieron tratando de mantener el orden. Decían que poco se podía hacer. Esta necesidad obligaba a los moradores a hacer escuchar sus peticiones de alguna manera. Si no tienen agua 2 meses, no tienen con qué bañarse, no tienen con qué comer. Los tanqueros les están a ellos explotando porque les están vendiendo el agua muy cara. No pasa por aquí un tanquero, entonces esperamos que habiliten por lo menos una vía para que la ciudadanía pues
siga reclamando, ¿qué podemos hacer nosotros? Una vez solucionado el percance, la gobernación del Guayas envió 80 tanqueros distribuidos en diferentes puntos. Ahí estaba el intendente de policía entre la gente que esperaba un poco de líquido vital. Y yo entiendo que inclusive esto se podía hacer un tema de salud, de salubridad, por lo prolongado de la escasez del agua. Entonces, ante eso, sensible la gobernadora, hemos hecho, como le digo, un esfuerzo para tratar de abastecer de agua a estas personas. ¿A dónde están las autoridades competentes que no hacen nada en fiscalizar? Pero otro de los problemas que expresaron era el precio que les pedían algunos tanqueros. 2,50 nos costó, no es gratis, nadie nos está regalando el agua, la estamos pagando y aún así no nos dejan, no, pues no es justo, pues si la vamos a pagar. Erradamente piensa que tenían que regalar, no, nosotros estamos tratando de solucionar un tema que no nos corresponde, que es casi al mismo precio, es entre 80 centavos y $1, que es lo que ellos siempre han venido estado pagando. Continuarán con la distribución al menos hasta aplacar un poco la emergencia, informó Adriana Peralta. Vamos de vuelta a nuestro país. Las autoridades del Banco Central inauguraron ventanillas de atención en la plataforma financiera Norte que brindarán servicios de canje o cambio de billetes y monedas, además de custodia de títulos o valores. Veamos. Son 4 ventanillas del Banco Central que funcionan desde este lunes en la plataforma financiera ubicada al norte de Quito. Los servicios que ofrecen son el canje o cambio de billetes y monedas. No hay montos mínimos ni máximos. Por ejemplo, tenemos no solamente personas naturales, sino los negocios que vienen a cambiar para su cerca de un mercado tradicional de aquí de Quito. Entonces, está a disposición en ese sentido el servicio. Para acceder a este servicio, las personas naturales deben presentar su cédula de identidad actualizada, mientras que las personas jurídicas o negocios deben cumplir los siguientes requisitos: copia del Registro Único de Contribuyentes RUC, carta de delegación con los nombres de las personas asignadas para este trámite y la cédula de identidad de la persona delegada por la empresa. El otro servicio está dirigido para ciudadanos extranjeros que puedan depositar sus títulos valores como acciones o bonos que respaldan su visa de inversionista. Tienen que poner una garantía que tiene que estar depositada justamente aquí en el Banco Central y ahora estamos dando este servicio aquí en la plataforma e incluso ya no en el edificio del centro. Son varios los usuarios que ya han accedido a este servicio. Por ejemplo, tenía un billete de 20 y tenía que pagar algo rápido y vine, cambié por 4 de 5 y me pareció súper bien. El servicio, los chicos. Es importante tener monedas o sueldos más pequeños, entonces es obligación de venir a cambiar porque nadie no quiere cambiar tampoco fácilmente. El horario de atención es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. Informó Priscila Cadena. Y los sáchilas en la provincia de Santo Domingo mantienen sus costumbres ancestrales. Practican la pesca y la caza como formas para obtener su alimento, en el que incluyen el plátano molido conocido como aniola, uno de sus platos más representativos. Veamos. En las comunas sáchilas, a muy temprana edad, sus integrantes aprenden a realizar diferentes actividades. En el caso de las niñas, preparar la comida tradicional es lo primero. Ya la niña ya de esa edad ella ya tienen que empezar a manipular y a coger práctica ya de lo que es del valero, como decimos, lerusa en nuestro idioma, para que así cada niña ya tiene que ser su anoila. El plátano molido con una vara de pambil es la anoila, que acompaña la carne o el pescado, que son conseguidos en el campo y sus ríos. Bastante abundancia de peces y también lo que es la cacería al círculo, ¿no? En donde ha habido cañaverales, en donde cosechaban bastante, cazaban de pronto el cuchucho, la guanta. La tarea de cazar y pescar es de los hombres de la nacionalidad y la han realizado por generaciones. También hacían lo que es la atarraya, preparaban la lanza, preparaban lo que era el batán, ¿sí? Entonces ha sido también una época de invierno, ríos correntosos, ríos fuertes. A pesar de que las condiciones han cambiado y cada vez es más difícil encontrar presas,
Los áchilas, con lanza en mano, salen de cacería. Ahora realmente algunas comunidades jóvenes se han ido de pronto de aquí tal vez 2-3 días para llegar en una selva, en una montaña virgen, para poder hacer la cacería de la guanta, de pronto el tartado, el sajino, ¿sí? La pesca también se ha visto afectada, pero ellos aún sacan de los afluentes peces de diverso tipo. El seguir obteniendo alimento de esta manera tradicional es para ellos una forma más de preservar su cultura. La comunidad creciendo, dando un desarrollo y sintiéndose de pronto más armonizado, más compaginado y tratando de cómo llevar adelante y fortalecer nuestra cultura, conservando nuestras costumbres y tradiciones. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira.